Servir a Dios sin Dios. Algo que sucede mucho es que hay muchos cristianos, muchas personas, muchos creyentes que, que sirven a Dios Con su fuerza. con sus fuerzas. Y bueno, sirven a Dios con sus fuerzas y sirven a Dios con sus talentos, sirven a Dios con sus dones. Y yo creo que en algún momento a todos nos pasó poder servir a Dios con nuestras fuerzas, servir a Dios con nuestro entusiasmo, con nuestras emociones, incluso planear en el camino de Dios, planear y decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y siempre quizás con nuestras intenciones que son buenas, con nuestro entusiasmo del momento, con nuestra emoción, y en el momento de llegar a cumplirlo bajamos los brazos. Momento de llegar a que se pueda dar, comenzamos a sentir debilidad, ¿no? Debilidades, a no tener fuerzas, a no tener ánimo, a no tener ganas, y comenzamos a desgastarnos. Es como también las personas que comienzan a servir a Dios en ese primer amor. Amén. Cuando usted dice, sigue una persona en la iglesia y usted la ve y dice, este está con el primer amor, pero ya se le va a cortar eso y ya lo va a terminar. Amén. Sí, pasa mucho. Y, o sea, la persona que llega, comienza, sirve a Dios, barre la iglesia, está para el pastor, está a disposición como la primera semana. Pero luego esa persona, usted dice, no, ya se le va a terminar. Y es que es como el primer momento comienzan. Ese dicho muy famoso que dice escoba nueva siempre barre bien. Claro. Y es un dicho que quizás se repite mucho y que remarca también eso. Que lo primero estamos con todo el ánimo, las fuerzas, las emociones, y con el pasar del tiempo comienza eso a desgastarse, pero no es Dios el que se desgasta, No. sino que Dios siempre tiene el mismo poder, Dios siempre tiene la misma autoridad, Dios siempre es el mismo, siempre tiene la misma gracia, el mismo amor, la misma capacidad de renovar nuestras fuerzas, pero somos nosotros que comenzamos a descuidar algo tan importante, que es nuestra relación con Él. Entonces, se puede servir a Dios sin Dios. Se puede, hasta cierto punto. Tenemos nuestra hermana Betty Troncoso, dice bendiciones, creo que no porque no sabríamos que hay un Dios. Viviana Marlene dice, no se puede servir a Dios sin Dios porque sin Dios nada se puede hacer, si no es con su poder. Ana Ibarra dice, sí se puede servir, mas no se debe, ya que en muchas ocasiones servimos secos en el espíritu. Necesitamos ser llenos para poder dar. Usted no puede dar algo que no tiene. Es necesario ser guiados por el espíritu. Amén. Y entrar en ese camino, ¿no? En el que muchas veces estamos en este camino, y comenzar a sentir que las fuerzas comienzan a faltar, y es por eso en parte. Y no solamente sucede en las personas nuevas, no solamente sucede en las personas jóvenes. Muchos dicen, no, los jóvenes, incluso la palabra dice, son débiles y flaquean y caen. Sino que también sucede en todos los ministerios, en músicos, en ancianos, en pastores. Y eso es lo que muchas veces comienzan a llevar cargas en sus propias fuerzas, y eso es lo que desgasta, ¿no? al ser humano. Pero también se pueden apartar las personas así, ¿no? Las personas se pueden llegar a apartar porque sienten ese cansancio y ese peso en su alma, ese vacío, que muchas veces, bueno, ayer una hermana comentaba y decía que ese vacío que muchas veces se produce por no llevar una relación con Dios íntima, no llevar una relación con Él diaria,
nos lleva a que dentro nuestro se produzca un vacío de decir no voy a poder y no lo voy a lograr. Y ese vacío el diablo lo sabe utilizar muy bien. Sabe recordarnos nuestro pasado y sabe que quizás y nos tienta diciendo esto va a llenar ese vacío, cuando eso hace que se genere lo contrario y que en vez de comenzar a llenarnos ese vacío vaya aún más profundo dentro nuestro. Por eso necesitamos de tener a Dios para poder servirlo a Él. Necesitamos de tener una relación con Dios. Amén. Para que nosotros vayamos con Él. Amén. Porque si lo hacemos con otras fuerzas, lo hacemos con nuestro intelecto, lo hacemos con todo lo que nosotros tengamos a disposición, nuestros talentos, nuestros dones, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a caminar un tiempo, pero nos vamos a cansar. Vamos a lograr capaz cosas grandes, pero con otra fuerza. Porque ya no es Dios que está actuando, sino es nuestra capacidad, es nuestro intelecto y somos nosotros mismos avanzando. A mí cuando yo estaba de líder de grupo de amistad, un libro que estaba leyendo para poder estar en el liderazgo de grupo de amistad decía que muchas veces el líder lo que hace, o bueno, el ser humano en este caso lo que hace es decir, bueno, me salió bien. Por ejemplo, una vez cantamos una canción y me salió bien y las personas se emocionaron. Y eso que no oré y no ayuné. Y a la siguiente también, y eso ya se comienza a hacer un hábito en nosotros. Y la alabanza la podemos cantar y puede emocionar a la persona, a la otra persona. Pero si hay algo que marca una diferencia es no solamente que la alabanza transmita emoción, sino que la alabanza transmita eso tan importante que solo se consigue con una relación íntima con Dios, que es la unción. Claro. La alabanza de por sí trae emociones, pero lo que va más profundo y lo que Dios realmente quiere y lo que realmente obra en la atmósfera espiritual es esa intimidad con Dios y esa unción que se produce, que Dios da en esa intimidad. Y también yo creo que lo que va a marcar una diferencia entre alguien que tiene una relación con Dios y aquel que no la tiene, va a ser la diferencia cuando esa persona tenga que transmitir un mensaje. Porque va a transmitir algo y la otra persona va a generar lo que Dios quiere generar. Porque si usted quiere transmitir un mensaje, pero no está hablando lo suficiente, no está teniendo la comunicación que debe de tener con Dios, usted no va a transmitir nada. Va a ser palabras, va a ser como ese metal que suena, ese címbalo que retiñe. Y aún nosotros en este tiempo necesitamos de transmitir lo que verdaderamente Dios quiere. Nuestras palabras tienen que salir bajo la unción de Dios. Tienen que ser efectuosas a la hora de hablar. Y nosotros también tenemos que ser efectuosos en nuestras oraciones cuando nosotros hablamos con Dios. De decirle a Dios que necesitamos no hablar mucho, sino hablar lo preciso, y lo preciso que hablemos podemos tocar una vida. Dios puede tocar una vida, Dios puede transformar una vida, Dios puede darle ánimo. Quizá alguien se está queriendo suicidar, alguien que tiene pensamientos de derrota, y usted habla algo y usted dice, wow, ¿cómo es Dios? Y Dios a usted lo va a utilizar porque usted está en constante comunicación con Él. Y algo que muchas veces sucede al no tener una relación, al no estar con contacto con Dios, es que se pierde el temor. Se pierde el temor a Él y comenzamos a portarnos no bien, nos comenzamos a portar mal y estamos pensando de que en algún momento quizás vamos a ver si nos portamos más o menos como para ver si podemos ir al cielo o no y estar en ese intermedio de portándome bien o portándome mal. Muchas veces cometemos muchos errores
No podemos decir que somos cristianos si no tenemos una relación con Él. No podemos decir que servimos a Dios y en realidad en nuestra intimidad. Incluso hoy mucho se ve de que compartimos imágenes, podemos compartir folletos, podemos compartir videos, podemos demostrar mucho, pero lo que importa realmente es qué sucede en nuestro hogar, qué sucede en nuestra habitación, qué sucede de mañana, qué sucede por la noche, si en verdad estamos conectados con Él, si Dios en verdad nos conoce. Y se me viene en algún momento esos discípulos que quizás habían escuchado de Jesús y habían escuchado de Pablo, y ellos fueron a querer echar un demonio fuera y dijeron, te ordeno que salgas en el nombre de aquel Dios que sirve Pablo. Y solamente ellos, dice que los demonios dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús conocemos, pero a ustedes no los conocemos. Y dice que esos demonios atacaron a esas personas. Y así muchas veces nosotros nos encontramos y diciendo, mencionando el nombre de nuestro Dios, y quizás Dios ni siquiera nos pregunta, hablaron conmigo en la mañana, leyeron mi palabra durante el día. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar un poco. Y también días atrás estábamos hablando justo estaba escuchando yo un vivo que le estaban haciendo a una hermana de la iglesia, y ella decía de que Dios le había mandado a decir una palabra a alguien, y dice que por un momento ella tuvo como temor, tuvo como miedo, algo como que la invadió a un campamento. Pero dice que luego vino el Espíritu de Dios y le habló, le dijo, no tienes que tener temor, tienes que ir y dar esa palabra. Dice que ella fue y dio la palabra a la chica, y la chica le dijo, muchas gracias, esta palabra yo venía a buscar a este campamento. Ahora, es decir, de que cuando nosotros tenemos una relación con Dios, nos vamos a cruzar, Dios nos va a dar palabras precisas, justas, para que le llevemos a alguien que quiere recibir, que necesita oír. Justo en ese momento Dios nos está amonestando, pero nosotros, al no tener una relación con Dios, no vamos a ser efectivos, no vamos a entregar el mensaje que Dios quiere, no vamos a entregar las palabras que Dios o que esa persona necesita oír. Y muchas veces escuchamos también a personas que hablan mucho de su pasado y de su testimonio y cuentan de dónde Dios los sacó, de las drogas, y eso es muy bueno, eso sirve mucho, pero si hay algo que en realidad va a transformar el corazón de la otra persona y nuestros corazones, no es nuestro testimonio por sí. Nuestro testimonio sirve para darle gloria a Dios, pero lo que va a transformar la vida de la otra persona es nuestra relación con Dios y qué Dios está hablando en realidad en nuestro corazón. Nuestro testimonio sirve para vergüenza del enemigo, pero no siempre nuestro testimonio va solamente a entretener a las personas y a mostrarles algo, por así decirlo, pero lo que va a cambiar verdaderamente a la otra persona es la palabra de Él. Y si no la conocemos en la intimidad, si no leemos su palabra y no sabemos ni siquiera quién es Dios, cómo es su nombre, cómo se llama nuestro Dios, realmente vamos a estar siempre con nuestras fuerzas. Siempre vamos a avanzar y a remar quizás con nuestras propias fuerzas cuando Dios es el que quiere ser quien guíe nuestro camino. Jesús diseñó el cristianismo para que Él sea el centro, no para que nosotros seamos alguien, sino incluso si nosotros, dice, siervos inútiles somos. Somos siervos que quizás aún haciendo lo que Él nos manda a hacer, inútiles. Somos inútiles. Por eso en una oportunidad cuando Lázaro se encontraba en la tumba, dice que llevaban 3 días y los que estaban ahí en el costado, dice que se preguntaban y no era su amigo Jesús. 4 días llevaba y Jesús todavía no llegaba a la tumba.
Pero en un momento Jesús llegó y le dijo que Lázaro ya estaba, hasta estaba alargando dolor. Cuando hiede, es porque ya tenía dolor Lázaro. Ya estaba, no había nada para Lázaro. Pero Jesús cuando llegó le dijo que Él era la resurrección y la vida. Que el que creyere, porque iban a ver la gloria de Dios. Y cuando Jesús se acercó a la tumba, vemos, y cuando nosotros vemos una tumba, donde estaba Lázaro, dice que había la puerta era una piedra. Y Lázaro no estaba ahí a 2 metros. Las tumbas en ese tiempo eran subterráneas, eran profundas. Y solo Jesús dijo la palabra. Cuando Él dijo la palabra, dice que Lázaro escuchó y le dijo, Lázaro, ven fuera. Cuando Lázaro escuchó la voz de Dios, Lázaro no tuvo otra cosa más que resucitar, no tuvo otra cosa más que, no tuvo vuelta. Es decir, de que la palabra de Dios tiene poder. La palabra hablada, cuando usted habla la palabra de Dios, esa es la que tiene poder. No tiene poder un predicador, sino la palabra dada. Usted, Dios lo va a usar a usted para dar palabras específicas, porque la palabra de Dios es la que tiene el poder y tiene la autoridad. Amén. Y vamos a transmitir esa unción que se necesita. La palabra de Dios dice que la unción es la que pudre el yugo, la unción es la que pudre cadenas, que rompe cadenas. ¿Y cómo nosotros vamos a poder lograr esa unción si en intimidad no estamos relacionados con nuestro Dios? Por ahí Dios nos va a dar una palabra simplemente quizás directa al corazón de alguien, y muchas personas, el otro día hablaba con un amigo y me dice, yo me da miedo ir de otra iglesia, me da miedo ir a donde mi pastora, porque mi pastora me habla y dice, una vez me habló y me dio hasta dolor de estómago, dice, estuve toda la noche con dolor de estómago y me descompuse de las palabras que me dijo. Y yo creo que unas palabras dadas con gracia y con unción de Dios no producen eso en el corazón de alguien, en la vida de alguien. Todo lo contrario, una palabra dada bajo la unción de Dios trae libertad, trae alegría, trae gozo, trae bendición, y esa unción misma hace que esas cadenas se rompan y que Dios pueda hacer su voluntad. Y por más que sean fuertes, usted la va a recibir con gozo, usted se va a gozar y le va a traer paz. Quizás no es la respuesta que usted está esperando, pero usted va a sentir que es de parte de Dios. Usted va a decir, no, lo que me habló, capaz no era lo que yo quería escuchar, pero era lo que necesitaba. Quizás no era lo que usted decía, porque siempre nosotros queremos escuchar palabras bonitas, palabras que nos gusten, pero muchas veces Dios no va a tener eso para nosotros, sino muchas veces va a tener palabras fuertes que nos van a hacer, como decir así, volver en sí. Dios nos va a confrontar muchas veces, y eso es necesario para saber en verdad de qué estamos hechos y quiénes somos. El hermano Elías Ral le dice: saludos de Buenos Aires, creo que de poder se puede, pero no se debe, porque sería el hombre, porque ¿qué sería el hombre? Porque sería el hombre y no Dios, sería una pantalla, o mejor dicho, una apariencia, y es exactamente lo que Dios no está buscando. El ejemplo lo encontramos en el sacerdote Elí o Saúl, el rey no elegido por Dios. Amén, tremendo. Servir a Dios sin Dios. Necesitamos que Jesús sea nuestro Salvador, no cuando nos bautizamos solamente, sino todos los días. Nos salvó el Señor hoy, nos salvó el Señor ayer, nos va a salvar el Señor mañana. Y esa es una reflexión que tenemos en esta noche, es: necesitamos esa relación con Dios, que nos despertemos, y quizás es difícil tener esa relación todos los días, porque todos los días necesitamos esa relación con Dios, hoy, ayer, mañana,
pasado mañana más que nunca y necesita ir en crecimiento para que esta iglesia pueda hacer lo que fue en su momento. Y es lo que necesitamos hoy en día, es tener una relación con Dios. Porque de poder se puede. Hoy incluso muchos lo están haciendo. Y ojalá que en esta noche esta palabra le sea de bendición a usted. Amén. Que esta palabra usted diga, no, si yo quiero servir a Dios, tengo que servirlo con Él. No puedo servir a Dios con mi fuerza, con mi intelecto. Y muchas personas, lo vuelvo a repetir, lo están haciendo. Pero va a llegar un momento que se van a cansar. Va a llegar un momento que no van a dar más y se van a apartar y van a dejar a Dios y van a decir, o no van a entender a Dios. Pero necesitamos de tener una relación con Dios y servir a Dios con Dios. Amén. Porque sin Él no podemos hacer nada, pero con Él lo podemos todo. Nuestra relación con Jesús debe ser nuestra prioridad. Cada mañana, cada tarde, cada día y dejar en las manos del Señor. Y no importa cuántas áreas estemos sirviendo, si nuestra relación con Dios no es una prioridad, nada va a ser igual. Como decía el hermano, necesitamos servir a Dios para poder necesitamos a Dios para poder servir a Dios. Dios no necesita de nosotros, nosotros somos los que necesitamos de Él. Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Su palabra dice que separados de Él, nada podemos hacer. Así que bueno, esto es lo que queríamos compartir con ustedes, esta pequeña reflexión. Esperemos que haya sido de mucha bendición. Y si hoy no oró, aproveche para orar, aproveche para buscar a Dios. Su palabra dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamarle mientras está cercano. Nuestro Dios está disponible, su gracia hoy está disponible, su Espíritu en esta hora está disponible para nosotros. Su presencia está a que nosotros podamos disponer nuestro corazón y Él va a entrar, Él va a orar, Él va a llenar, a curar heridas, a romper cadenas en nuestra familia, va a romper a nuestros alrededores. Dios va a obrar de una manera impresionante, solo y siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a tener una relación con Él. Es difícil, cuesta, pero es algo de todos los días que Dios solamente ponerlo como prioridad a Él. Amén. Vamos a orar al Señor Jesús, amén. Vamos a pedir un momento al Señor, vamos a darle gracias a Él. Que esta semilla sea de bendición para su vida, para nuestras vidas, y que podamos crecer siempre con nuestro Dios y hacer de Él nuestra prioridad. Amén. Vamos a orar un momento. Señor Jesús, gracias te damos por este momento, Jesús. Oh, aleluya. Oh, sí, Señor, te damos gracias, Jesús. Quizás muchas veces, Señor, el día a día hace que no te pongamos como prioridad en nuestra vida, Señor. Quizás muchas veces, y yo creo que hoy más que nunca debemos darnos cuenta del tiempo libre que tenemos, Señor, de poder aprovecharlo bien. De que si tú salvaste ayer nuestras vidas, también lo puedes hacer hoy, Jesús. De que si tú sanaste ayer, Señor, también lo puedes hacer hoy, Jesús. Y te adoramos a ti porque tú eres bueno y siempre, a pesar de nuestros errores, tú siempre estás, Señor. A pesar de nuestras faltas, tú aún así quieres perdonarnos, Señor. Aún así quieres limpiarnos. Aún así quieres establecer una relación con nosotros, aunque muchas veces somos desobedientes y no aceptamos nuestros errores, Señor. En esta hora queremos acercarnos a ti, Jesús, con un corazón humillado, con un corazón, Señor, quebrantado ante ti, reclamando, Señor, oh, tus promesas como hijos. Y queremos establecer una relación íntima contigo cada día, Señor. Despierta, revela tu palabra a nosotros.
a través de esta oración, Señor, en el nombre de Jesús. Que hagamos, Señor, nuestra relación contigo una prioridad, Jesús, que nos va a llevar al cielo. Te damos gracias, confiamos que así va a ser desde ahora en adelante, Señor, en tu nombre santo, Jesús. Mi relación con Dios es muy importante, Señor. Mi relación contigo es muy importante. Mi relación contigo es mucho más importante que mi celular. Mi relación contigo es mucho más importante que mi familia. Porque si yo estoy bien con Dios, mi familia va a estar bien. Mi relación con Dios es más importante que la música. Porque si yo estoy bien con Dios, lo demás Él lo va a añadir. Por eso te damos gracias, Señor. Ayúdanos cada día. Aunque las fuerzas falten, Señor, que podamos estar allí. Señor, poniéndote como prioridad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Gracias al Señor Jesús, que le haya sido de bendiciones esta palabra, que pueda ayudarle, así como nos ha ayudado a nosotros, y esperamos siempre serle de bendición. Dios le bendiga mucho, hermanos. Muchas bendiciones.